2, 1. Buenos días a todos. Soy el doctor Germán Rodríguez, encargado de dar fundamentos de anatomía. En esta ocasión vamos a ver nosotros a despejar las dudas e inquietudes que ustedes han tenido en lo que se refiere a los temas de anatomía del 1 al 5. Y aquí vamos a empezar con respecto a las inquietudes que hay con respecto al tema número 1. Esmeralda Mendieta nos pregunta sobre lo que es el cuestionario del curso. Su pregunta es que ¿dónde puede checar los trabajos del curso propedéutico para anatomía? Y bueno, aquí la situación es que para anatomía no hay trabajos o no hay tareas. La situación es estudiar exclusivamente sobre los temas que se están abarcando en la plataforma con respecto a los fundamentos de anatomía, nada más. Muy bien, vamos a contestar las otras preguntas que tienen ustedes. Gibran Ramírez nos pregunta sobre proximal y distal. Nos dice aquí, proximal es del tronco, es dentro del tronco y distal fuera del tronco. Recuerden que para poder entender la anatomía tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces, en anatomía hay términos de relación, términos de comparación, términos de movimiento. En este caso, los términos de proximal y distal, tomando como referencia el cuerpo humano, tenemos que tomar en cuenta un punto de referencia. Esto es, por ejemplo, si tomamos al miembro torácico, tenemos que los elementos de ellos son el brazo, el antebrazo, la muñeca, la mano, las falanges. Si yo tomo como referencia el brazo, para utilizar los términos de proximal y distal, puedo poner como ejemplo que la mano es distal al brazo, pero el antebrazo es proximal al brazo. De tal manera que para nosotros utilizar el término de proximal y distal, siempre tiene que haber un punto de referencia. Si lo aplicamos a la cabeza y tomamos como un punto de referencia la frente, entonces todas las estructuras que están en la cara, vamos a utilizar los términos de proximal y distal, tomando en cuenta que la frente es nuestro punto de referencia. De tal manera que otro ejemplo sería que la boca es más distal, es distal a la frente, pero los ojos son proximales a la frente. La otra pregunta que nos hace María José Mares es con respecto a los trabajos. Y nos pregunta si se han dejado trabajos o exámenes de los temas. Les vuelvo a repetir que aquí en lo que se refiere a anatomía, no hay trabajos, no hay tareas. Es subirse a la plataforma, escuchar, ver el PDF o la presentación en PowerPoint y obviamente el audio para entender la explicación de cada uno de estos temas. Y obviamente estudiar sobre estos, que también es una cosa muy importante. Con respecto a Carolina Huerta, que nos hace la pregunta del tema de hoy, bueno, la inquietud que tiene ella es con respecto a un tema al tema que se tenía que subir, el tema 2 en cierta fecha. Pero como ustedes ya lo saben, ya los temas están en la plataforma y se pueden consultar del tema número 1, tema número 2 hasta el 5. Diana Leticia Jiménez también nos hace alguna pregunta. Nos habla sobre respecto a lo que, bueno, ella menciona, no entiendo cómo es el plano antero-posterior. Recuerden que
hay diferentes planos que se utilizan para describir el cuerpo humano en general o cada uno de los elementos que componen el cuerpo humano. De tal manera que existen tres planos principales. Uno es el plano sagital, otro es el plano coronal y otro es el plano transversal. El plano sagital es aquel que va a ir desde arriba, desde la cabeza hasta la parte más inferior del cuerpo humano, como son los pies, y que va a atravesar la línea media del cuerpo de tal manera que ese plano sagital va a dividir al cuerpo como tal en una parte derecha y en una parte izquierda. El plano coronal se le menciona así porque pasa por la sutura coronal que hay en el cráneo. Este plano obviamente también va a atravesar en sentido cefalocaudal, esto es, de arriba hacia abajo, de la cabeza a los pies, de tal manera que va a dividir al cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Eso es de alguna manera lo que divide el plano coronal al cuerpo humano. Y este plano se puede aplicar a cada una de las estructuras que hay en el cuerpo humano, ya sean los pulmones, ya sea el corazón, ya sea el estómago o el intestino. En este caso, si hablamos del cuerpo humano, entonces el plano coronal va a dividir en una parte anterior al cuerpo y en una parte posterior al cuerpo. El otro plano, el plano transversal, es aquel que va a atravesar el cuerpo de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás, de tal manera que va a dividir en una mitad superior y en una mitad inferior. Silvia Godínez una de las inquietudes que tienes con respecto a los términos de homolateral, contralateral, inferomedial y superomedial. Hay términos, digamos, básicos que son términos superior, inferior, contralateral, ipsilateral. Con respecto a los términos de homolateral y contralateral, primero, el homolateral nos menciona toda aquella estructura que se encuentra del mismo lado. Si nos vamos con respecto al cuerpo humano, podemos mencionar que, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es el miembro torácico derecho es homolateral al miembro pélvico derecho. Otro ejemplo, dentro del tórax o dentro de lo que es el tronco, el pulmón derecho es ipsilateral al hígado, porque se encuentran en el mismo lado. Y contralateral es todo lo contrario a al término anterior. Es el que se encuentra opuesto a una estructura dada. En este caso, el pulmón derecho es contralateral al pulmón izquierdo. El riñón derecho es contralateral al riñón izquierdo. O el hígado es contralateral al estómago. Y con respecto al término de inferomedial o superomedial, aquí es una mezcla de dos términos, el término medial y el término inferior. Y inferomedial entonces quiere decir que con respecto a alguna estructura se va a encontrar inferior, pero cercano a la línea media. Y superomedial entonces es que se encuentra con respecto a una estructura, ¿sí?, que hay en el cuerpo humano, se encuentra en la parte superior, pero cercana a la línea media. Estos serían, de alguna manera, las preguntas con respecto al tema número 1. Vamos a contestar las preguntas o inquietudes que tengan con respecto al tema número 2, que es el aparato locomotor. Bueno, al parecer en el tema número 2 no hay preguntas. Vamos a continuar con el tema número 3 y ver qué cuestiones e inquietudes tienen ustedes con respecto a este tema, el tema número 3.
Muy bien, Luis Gregorio hace tiene una inquietud con respecto a las paredes musculares. Aquí nos menciona que en el audio, con respecto a la explicación de lo que es la anatomía del corazón, el ventrículo, se mencionaba que el ventrículo derecho tiene las paredes más gruesas, y obviamente que tiene razón. El ventrículo derecho, allí fue un error. El ventrículo derecho, en comparación al ventrículo izquierdo, tiene las paredes más delgadas. El ventrículo izquierdo es el que tiene las paredes musculares más gruesas, precisamente porque maneja una mayor presión, condiciona un crecimiento de las células, a lo que se le denomina hipertrofia. La hipertrofia entonces está dada en las fibras musculares del corazón, en este caso de lo que es el ventrículo izquierdo, y esto es debido precisamente a que maneja una mayor presión que el ventrículo derecho. Y aquí obviamente pues reconocer que hubo un error, pero bueno, lo corrijo, y el hecho es que las paredes del ventrículo izquierdo son más gruesas que las del ventrículo derecho, precisamente por una mayor presión que se maneja en el ventrículo izquierdo. Jorge Luis Guzmán también nos hace algunas preguntas. Bueno, aquí la situación era con respecto a una inquietud con respecto a que si iba a haber algún tema sobre lo que era el aparato circulatorio. Una de las inquietudes que tenían con respecto a que en el PDF del aparato circulatorio aparecía lo que era aparecía nada más sistema circulatorio linfático, y en el video había el sistema tegumentario, y bueno, finalmente se corrigió, y los únicos temas con respecto al número, o digamos, sí, los temas que se van a abarcar en el tema 3 son exclusivamente el aparato o sistema circulatorio y linfático. El sistema tegumentario no entraría en este tema. Muy bien, estas serían las preguntas e inquietudes que están con respecto al tema número 3. Con respecto al tema número 4, vamos a ver cuáles son las preguntas. Bueno, aquí la pregunta que él hace, si es necesario memorizar todas las partes del cuerpo para el examen. Recuerden que es importante en este curso propedéutico que estamos estudiando y presentando los fundamentos de anatomía, y como tal la palabra fundamento quiere decir las bases, y en este caso las bases de anatomía. Claro que todo lo que estamos presentando en el PDF, en el PowerPoint o en el video, en el audio, se tiene que aprender. De alguna manera siempre se ha tenido la idea que con anatomía es memorizar. Y yo creo que una de las situaciones muy importantes es sí leer cada uno de los temas que corresponden al curso propedéutico y comprenderlos. Si los memorizamos, obviamente que vamos a olvidar cada uno de estos elementos. Y bueno, en este caso, todas las temas y lo que incluya cada uno de los temas, obviamente es obligación de todo aspirante a ingresar a la Facultad de Medicina, de aprender y entender cada uno de los temas que se van a abarcar o que se van a abarcar en lo que es el curso propedéutico. No los podemos dejar de fuera. Y obviamente esto nada más son las bases. ¿Por qué? Porque una vez que tengan la fortuna de ingresar a la Facultad de Medicina, obviamente la anatomía, en este caso, va a ser mucho más meticulosa,
y mucho más detallada, que es lo que uno tiene que aprender, porque recuerden que la anatomía es una de las bases para el aprendizaje de la medicina. Bueno, aquí Alejandra nos menciona que cómo podríamos explicar las inquietudes con respecto a la inervación de la lengua en el aspecto sensitivo. En el tema número 4, que es cabeza, mencioné que la lengua como tal va a tener una inervación sensitiva. La inervación sensitiva va a estar dada por varios nervios craneales, entre ellos el quinto nervio trigémino, el nervio glosofaringio, el nervio facial y el nervio, el decimosegundo par craneal, que es el hipogloso. Ahora bien, el hipogloso y el facial, hablando del hipogloso, este es un nervio que va a estimular o es motor, de tal manera que va a facilitar los movimientos de la lengua. Pero con respecto al nervio trigémino, este nervio va a dar la sensibilidad a la lengua, y el nervio facial va a dar también la sensibilidad a la lengua en sus 2 tercios anteriores, de tal manera que nervio facial, su rama, una rama sensitiva, y el nervio trigémino, que recuerden es un par craneal que es sensitivo, pero que también tiene una parte motora, ¿sí? Sensitivo, que va a dar precisamente esa sensibilidad a la lengua, de tal manera que va a favorecer la percepción del dolor, de la temperatura en la lengua, y obviamente ya la lengua como tal va a tener ciertas estructuras anatómicas que van a poder captar lo que son los sabores, el amargo, el dulce, el salado, entre otros. Entonces, concluyendo, el nervio trigémino y una rama sensitiva del nervio facial son los que le van a dar la sensibilidad a la lengua. Y entiéndase, la sensibilidad a la lengua en la facilidad de percibir la temperatura, o en un momento dado el dolor, si hay un proceso inflamatorio en la lengua, o captar los sabores como dulce, salado, amargo, entre otros. El decimosegundo par craneal, el hipogloso, es el que va a dar, es motor para la lengua, de tal manera que va a ayudar a la movilidad de este órgano. Muy bien, vamos a continuar con las inquietudes. Muy bien, no hay más inquietudes con respecto al tema número 4. Vamos a continuar con las inquietudes que hay con respecto al tema número 5. El tema número 5, que es cuello. Bueno, una de las inquietudes que había era con respecto a que si se tenía que haber cargado el archivo, y obviamente ya está en la plataforma. Muy bien, no hay más preguntas ahorita con respecto al tema número 5. Si hay alguna duda o alguna inquietud extra con respecto a los temas del 1 al 5.
Recuerdo que una de las cosas muy importantes con respecto a la anatomía a los fundamentos de anatomía, es hacer una revisión de cada uno de los temas que que se dieron ahorita en esta primera parte. Tema número 1, que fue las generalidades, la definición de lo que es anatomía. El tema número 2, que hablaba acerca de lo que es el aparato locomotor, los elementos que lo componen, como es el sistema óseo y el sistema muscular, entre otros. El tema número 4, que es todos los elementos que están dentro de la cabeza. Y el tema número 5, que abarca lo que es el cuello. Habíamos mencionado con respecto al cuello, que es una región que obviamente se va a localizar entre la cabeza y el tórax, de tal manera que este último región va a comunicar a través de ciertas estructuras que ya habíamos mencionado en el audio para el tema número 5. Si hay alguna otra pregunta o inquietud. Muy bien, las dudas que hay para el tema del 1 al 5. Humara nos tiene aquí unas cuestiones. Una nos menciona en dónde se produce la linfa y qué enfermedades se pueden desarrollar relacionadas a esta. Recuerden que en lo que el tema que abarcaba el tema número 3 precisamente, que hablaba sobre el sistema linfático, recordemos que la linfa forma, bueno, hay una estructura que se llama cisterna del kilo, que se encuentra más o menos al nivel de L1 y L5. Y a través de él se forma un conducto que asciende en todo lo que es la columna vertebral para desembocar en la unión de la vena subclavia izquierda y la vena yugular interna izquierda. Ese sería el conducto torácico. Y luego hay otro elemento pequeño, ¿sí?, que se comunica contralateral a esta unión, que sería la vena subclavia izquierda y la vena yugular interna, un pequeño conducto que es muy pequeño y que mide de 2 a 3 centímetros, inclusive menos, que va a desembocar precisamente en esta unión. Y entonces en estos conductos llega esa linfa. Esa linfa precisamente se produce en la cisterna del kilo, ¿sí?, y que a partir de ahí, de la cisterna del kilo, le llegan todos los conductos linfáticos, o vasos linfáticos, mejor dicho, que se distribuyen en los miembros pélvicos y que desembocan en esta cisterna. Y que en los miembros torácicos del lado izquierdo, el miembro torácico del lado izquierdo, hay vasos linfáticos que van a llegar precisamente a este conducto torácico que les había mencionado anteriormente. El miembro torácico derecho tiene vasos linfáticos parecidos obviamente a las venas y a las arterias, pero que obviamente las características anatómicas son diferentes. Estos conductos o vasos linfáticos se encargan precisamente de conducir esa linfa que se produce en cada uno de los órganos que hay en el cuerpo, y que obviamente van a desembocar en la cisterna del kilo, y que de aquí y toda esa linfa, ¿sí?, va a desembocar en el sistema venoso. Recordemos que el sistema linfático tiene dos funciones principales: una de defensa, a través de producir ciertas células que nos van a ayudar en nuestra inmunidad, esto es, en contrarrestar el ataque de los agentes externos que hay en el medio, como son bacterias, como son virus, ¿sí?, o como son hongos. Pero que también, de alguna manera, los vasos linfáticos van a transportar elementos de desecho de todos los procesos metabólicos que se llevan a cabo en el cuerpo. De tal manera que, así como las arterias tienen vasos grandes y vasos muy pequeñitos que están dentro de cada uno de los órganos, y que también, al igual, las venas
se forman en esas estructuras que hay en cada uno de nuestros cuerpos, pequeños vasos venosos que se unen para formar grandes venas y que estas venas van a desembocar principalmente ya en lo que es el lado derecho del corazón a través de unas venas que se denominan venas cavas. Entonces también los vasos linfáticos o vasos linfáticos son pequeñas ramificaciones pequeñitas que se forman en cada uno de los órganos del cuerpo humano, de tal manera que ahí es donde se forma esta linfa. Y toda esta linfa se recolecta en lo que es la cisterna del quimo y que se distribuye, como ya se los había mencionado anteriormente. Bueno, aquí Karen nos menciona qué tipo de preguntas o en qué esquemas se nos presentarán en el examen. Más específicamente, ¿es necesario que memorice cada parte del cuerpo que se me presente en los módulos o va más por sus funciones e importancia? Recuerden que lo que les había mencionado anteriormente, en primer lugar, lo importante es estudiar cada uno de los temas que se presentan en la plataforma, pero que obviamente uno de los puntos importantes que tienen que realizar es obviamente investigar sobre esos temas para que obviamente quede más claro. Recuerden que es importante estudiar cada uno de estas partes sobre cada uno de estos temas para que así precisamente puedan tener primero aprender y comprender cada uno de estos temas y como consecuencia obviamente obtener una buena calificación en el hecho de poder aspirar a ingresar a la facultad de medicina. Obviamente si nosotros investigamos por nuestra parte los temas que se están dando, obviamente vamos a poder tener un mejor soporte para presentar un buen examen. Recuerden que obviamente los temas que se presentan, las imágenes que se presentan, son una guía precisamente con respecto a estos fundamentos que estamos presentando en lo que es la materia de anatomía. Y bueno, no hay más preguntas. Y bueno, repetirles nuevamente que en lo que serían estas dos semanas, en las siguientes 2 semanas no va a subirse ningún tema a la plataforma y el siguiente tema, que sería el tema número 6, se va a subir a partir del lunes 9 de abril, donde nosotros ya regresamos a clases nuevamente. Y recuerden que durante esa semana pues, se va a revisar el tema número 6. Cualquier inquietud, cualquier duda que haya sobre ese tema, hacerlo específicamente sobre ese tema y no duden precisamente en preguntar o cualquier inquietud que tengan sobre el tema. Estamos en la mejor disposición para poder dar respuesta a cada una de sus preguntas o inquietudes y para que tengan se cierre ese círculo entre que ustedes estudien y vean cada uno de los temas, pero que obviamente si hay dudas, inquietudes se puedan despejar y obviamente tengan un panorama más claro con respecto a lo que es la anatomía. Muchas gracias y si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima sesión.